reanuda la sesión. Nos queda entonces, o sea, acabamos ahora la parte de lo que son los circuitos de los proveedores. Nos va a quedar, sí, faltan las defensas, sí. Nos va a quedar todavía pendiente. Bueno, no hemos empezado formalmente. Nos queda pendiente lo que es el negocio del 50 aniversario, las actividades de la familia Málaga, el aspecto relativo a las cuentas bancarias del señor Amán, el informe sobre Sprineste, sobre Creative Atrio y Stamp Collector, el análisis de los flujos financieros y después otro informe que es el informe de Jesús Sánchez. Sí. Bien, pues eso es lo que vamos a dejar todavía. Y ahora, en relación a lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna pregunta por parte de las acusaciones particulares? Las defensas. Con la venia, señorías. Antonio Marañón, en defensa de Belén Gómez Carballo. Buenos días, señores peritos. Lo primero que quería preguntarles es, ¿han visto ustedes un organigrama de Fórum Filatélico en relación con las funciones del personal de cada una de las personas que lo componían? Sí, inicialmente vimos algún organigrama. ¿Me pueden decir el puesto que tenía Belén Gómez Carballo en Fórum Filatélico? Belén era secretaria del presidente de la compañía. Secretaria de Presidencia, y tenía, ¿han ustedes hecho alguna comprobación en relación a su salario, si era accionista o no, o si tenía algún tipo de gratificación extraordinaria por algún tipo de objetivos o algo? No tengo constancia. No es el objeto de la pericia, señor letrado. Por favor, limítese al objeto de la pericia. Ustedes la han denominado responsable de compras. ¿Esa era su función real o era secretaria de Presidencia? Yo le he llamado efectivamente responsable de compras o de la recepción de la facturación, y creo que el sentido de esa afirmación está implícito en todo lo que he contado. Es decir, yo tengo constancia de que un fichero que llevaba esta persona tenía control de las entradas de los proveedores, de las entregas al señor Tejero, etcétera. En ese sentido, digo, se encargaba de la recepción de las facturas en la época en la que estuvo en el Fórum Filatélico. Entonces se adecuaría más, si acaso, a recepción. Sí, efectivamente. Sí. No como compras. Sí, esto yo quiero efectivamente matizarlo claramente, en el sentido de que se encargaba, digamos, de las labores, que a mí me conste, se encargaba de las labores administrativas, de la recepción de las facturas, rotular las cajas de nuevo, etcétera. De hecho, no lo hemos comentado, pero hay unas órdenes de trabajo que están en nuestro informe indicadas, en el que se dice que se hagan estos cambios en algún momento a la persona que trabajaba con ella, el señor Albeiro. Es en este sentido, es decir, no en un sentido de buscar proveedores en ese sentido no. Sin embargo, en ocasiones sí, los precios de compra, pues hay intercambio de correos electrónicos entre la Secretaría de Presidencia y el presidente de la compañía sobre qué precio se va a poner a cierta filatelia. Si bien es cierto que, si no recuerdo mal, esto es en relación con la época en la que estaba ya en Sprint. Estamos remitiendo al momento actual. Sí. En el Fórum Filatélico. Entonces ahí usted me dice que hay una serie de instrucciones y quiero ir a ese punto, y es decir, ¿ella es persona que da instrucciones en este sentido, o simplemente, como han dicho ustedes, como administrativa, las recibe y las ejecuta? En las órdenes de trabajo, cuando hablamos de las órdenes de trabajo, yo creo que sí, que da instrucciones, pero muy mecánicas. Quiero decir, esto tiene que ir a tal sitio, esto tiene que ir a tal otro. ¿Quién era la persona que le decía esto viene de un proveedor real y esto viene del circuito? Pues sinceramente lo desconozco. Creo que en algún momento se ha declarado en la fase de instrucción que ella lo recibía de Juan Miguel García Gómez, pero yo no, sinceramente lo único que sé es que estaba en el fichero de redistribución el origen de la mercancía para discriminar y que así se hacía. Vamos a ver, vamos con el fichero de redistribución 2,
Y en concreto, ustedes han puesto un ejemplo que es el H104, y dicen que en un comentario o en alguna cosa viene que es el envío PIT 33, 34, 35 y 36. Sin embargo, ¿en ese fichero vienen los precios de ese envío? ¿De los envíos de Piteri? No, o sea, ustedes han hecho un ejemplo en la exposición que hicieron ayer y se referían al H104, el envío H104. ¿Nos remitimos a la exposición que hicimos? Sí, en la exposición de ayer, sí, correctamente. Voy a buscarla para tenerla a mano, ¿no? Sí. Si le pudiera orientar la diapositiva, porque la diapositiva estoy intentando porque 9, por ejemplo, o la 6, claro, ¿no? claro, lo que pasa es que estoy buscándola ahora mismo porque yo no la tuve en su momento cuando lo estaban exponiendo, y entonces, bueno, en cualquier caso la pregunta es muy sencilla. Ustedes, en el fichero de redistribución vienen el importe que se ha pagado a Piteri, supuestamente. ¿El ese? No, aquí claramente no. No viene ahí. No. Luego, alguien que maneja el fichero de redistribución solamente no puede conocer cuál es el importe pagado a Piteri por los envíos 33, 34, 35 y 36. Efectivamente, manejando solo ese fichero, es así, como usted ha dicho, no se puede conocer. Efectivamente es así. En la época de Forum Filatélico, cuando sí, ya por acabar la pregunta, no tengo constancia que quién tenía esta información en concreto, pero lo que sí tengo constancia, si se mira la diapositiva 24, en el puesto de trabajo de la Secretaría del Presidente Forum había documentos en lo que constan precios de Watson Philatelics a Crimpen, no a Piteri. A Piteri no me consta nada, pero había algunos, me llamó la atención encontrarlo. En el puesto de trabajo, sí. Está usted hablando, entiendo, ya del año 2006. Sí, yo no, estamos hablando de si ve en la otra experiencia 24, son envíos de Crimpen del año 2001. No, pero quiere decir que estamos hablando de papeles físicos. Sí, de papeles físicos incautados, sí. Incautados en el año 2006, entiendo. Claro, por supuesto, claro, sí. Claro, y en el año 2006... Sí, no, por supuesto, yo no sé. Claro, sé cuándo se incautaron. Bien, quiero decir que entonces aparecieron en el año 2006, ya no era su puesto de trabajo. No, efectivamente. Sí. Claro, bien. Sí, se refiere a una época en la que sí lo era, pero efectivamente tiene usted razón. Bien, vamos a ver. Entonces, para concretar, alguien que solo maneje el fichero de redistribución, ¿puede conocer la recirculación de los sellos que han estado usted explicando solamente con ese fichero? ¿Y de la diferencia de precios entre unas y otras entregas? Manejando solo ese fichero, entiendo que las diferencias de precios no están, como se verán en las hojas de trabajo. Hemos obtenido la información de otras fuentes. Y nuestra pregunta era... la recirculación. El tema de la recirculación, hombre, se sabe que mercancía que entra en Forum Filatélico es entregada directamente al señor Tejero, sí. O sea, lo único que se puede saber es si la mercancía que provenga del proveedor que consta ahí, sea el que sea, o uno de los proveedores, que ha entrado, cómo se ha recibido, por qué tal, y si va a Ángel Tejero o a María Cabezón. Entiendo que ese es el objeto de ese fichero, ¿correcto? Ese es el objeto de ese fichero. Bien. Volviendo al tema de las referencias, ¿saben ustedes quién da las instrucciones de que se rotulen las cajas con una referencia? Por ejemplo, han estado ustedes hablando en concreto en esta presentación de PowerPoint de, a ver un momentito, perdone que la tengo por aquí, compra de filatelia y circulación, creo que era. Sí, perdón, se encontraba mal. Estaban explicando que tenían era un cuadro que tenía distintos colores, sí, en relación con cada color era una factura, ¿verdad? Y, a ver, un momentito que acaba de pasarlo, no, pasa aquí. Bueno, en concreto, cuando una referencia H, 168 y 169,
se rotula como Y295 e Y296. ¿Saben ustedes a ciencia cierta quién da esas instrucciones? No, no lo sabemos. ¿Saben ustedes si las facturas las realiza Belén Gómez o se las dictan o se las dan para que las transcriba a un cuadro? Las facturas estaban hechas en Excel y el Excel, el fichero, los metadatos del fichero indicaban que la persona que las había realizado era Belén Gómez y estaban en, sí, es lo que sabemos, incluso las tenía en su ordenador porque se llevó información desde Fórum Filatélico. Bien, eso enlaza con una cuestión que han estado ustedes hablando sobre el tema del negro y el azul en cuanto a los precios. Sí. Esas facturas, o sea, lo que recogen son exactamente los importes de un listado de precios que tiene Fórum. Sí, eran confirmamos. Estamos hablando de algo que tendría que confirmar, pero vamos, en un caso concreto sí que recuerdo que confirmamos que era la lista de precios a proveedores que estaba vigente en ese momento. Luego, entonces, cualquier persona a la que le diga, emita usted una factura, estos son los sellos, aquí tiene usted la lista de precios de proveedores, puede realizarla. Efectivamente, lo he podido hacer. No necesita conocer precios, ni conocer sellos, ni conocer nada, simplemente tener la referencia. Lo he podido hacer yo. Claro. Correcto. Con respecto al archivo este que han dicho ustedes de Sunfire Cargo, sí, que es el que de alguna forma les da una visión casi completa, es decir, la otra parte del supuesto circuito, nos ha dicho que hay un señor que se llama Paul Harris, que es el que lo va haciendo y va metiendo en ahí prácticamente casi lo mismo que hay en el fichero redistribución 2. Es más o menos así lo que ocurre, ¿no? En este fichero, ¿verdad? Bueno, es otra fase. Sí, pero quiero decir que otros movimientos, pero se refiere efectivamente a las mismas referencias. Entradas, caja, número, tal, y luego salida y a dónde va. Y ahí se acaba, ¿correcto o no? Sí. Es decir, que el señor Paul Harris, con ese fichero solo, tampoco puede conocer el destino final y si las cajas vuelven otra vez a su... No, el transitario efectivamente no puede conocerlo. Es decir, no, simplemente conoce el modus operandi, igual que la señora. Les consta a ustedes que me ha parecido entenderles que la empresa desapareció poco después y que no ha desaparecido. Sunfire Cargo no ha desaparecido. Lo que yo comenté es que tiempo después de que nosotros fuéramos al juzgado y descargáramos el fichero, pues ya se cerró esa página y ya no era posible acceder a él. Pero ustedes le solicitaron documentación a este señor, ¿verdad? Sí, se fue solicitada, efectivamente. Y no se la pudo aportar, ¿verdad? Sí, aportó algo, aportó algunos albaranes, pero que afectan sobre todo, yo creo, y algunos documentos de movimiento de mercancía, pero que yo creo que afectan fundamentalmente a un periodo posterior. Sí, hay aportaciones. Paul Harris, hay una comisión rogatoria y aportó algo de documentación. A mí me parecía que se había tenido un incendio o una inundación o algo así. La gran mayoría de la documentación no está disponible. Exacto, pero algunas sí está aportada. Algunas sí, pero sí ha habido muchas inundaciones. Sí, no es en varios sitios. Ya, bien, también estaban hablando ustedes me voy a referir ahora mismo al periodo de Premium Stamp Brokers. Sí. Y me ha parecido entender que no les cuadraba el encaje de este proveedor dentro de lo que constituía la recirculación de sellos y que por eso quizás no debería haber sido encajado dentro del archivo redistribución 2. Sin embargo, aparece ahí, ¿verdad? Y entiendo que si aparece ahí es porque ese archivo a lo que se refiere es a un control de entradas y a un destino en un sentido o en otro, que es lo que hemos dicho. ¿Esto es así o no? Bueno, quizás me he explicado mal. Lo que yo quería decir en primer lugar es que Premium Stamp Broker no es uno más de los proveedores aparentes ya tradicionales tipo WEC, Janssen San Ferrier, Vanovedix, etcétera, sino que entra después para operaciones que no son las típicas del circuito de redistribución. Entonces, en el fichero de redistribución hay unos pocos
apuntes por supuestos envíos de Premium Stamp Brokers, pero no están prácticamente, son muy pocos, y en el otro fichero, el de control de envíos de filatelia, también están los primeros, creo que son los primeros 24, y luego dejan de estar. ¿Por qué? O a lo mejor es por el cambio de filatelia. No, la pregunta va en otro sentido. Una persona que desconozca la realidad o la irrealidad de los proveedores para a quien cualquier proveedor sea real, lo que haría en el caso de que recibiera de un proveedor sería consignarlo ahí. ¿Es correcto o no? Sí, se le han dado información de él, sí. Es decir, si alguien que está por su puesto de trabajo metiendo los datos que tiene que recibir los introduce, no distingue o no tiene por qué distinguir, porque probablemente no sepa si es real o no es real el proveedor. ¿Es posible esto? Es lo lógico pensar. Sí, evidentemente el Fórum Filatélico, lo primero que nos llegó a sorprender es que ninguno de los proveedores que factura a Fórum Filatélico es real. Eso es lo primero, no es real ninguno de ellos, es decir, todos son de los procedimientos, del procedimiento de los circuitos del entramado de proveedores. En ese sentido, ¿una persona puede pensar que son proveedores reales? Por supuesto que una persona puede pensar que son proveedores reales. Sí, quería ir con esto y le voy a hacer una última pregunta, y es, ¿ustedes han tenido acceso a los correos electrónicos de Belén Gómez Carballo, de su servidor? Es decir, ¿han podido obtener todos los correos del servidor de Belén Gómez Carballo de su ordenador? ¿De su ordenador portátil? O no, de su ordenador en Fórum Filatélico. No, efectivamente no, el ordenador ya no estaba cuando se produjo la intervención y no estaban los ficheros de correos electrónicos de la señora Gómez Carballo, no estaban. No estaban o no lo pudieron identificar. ¿Sí? ¿No estaba o no lo pudieron identificar? Ese ordenador había sido borrado, los ficheros correspondientes en los servidores de Fórum, y no estaban. No tenemos un fichero NSF de Belén Gómez Carballo. Perdón, para explicar, el fichero NSF es el fichero informático de Lotus Notes, que era el sistema de correo que utilizaba Fórum Filatélico. Sí, otra pregunta más al hilo de esto, y perdonen. ¿Saben ustedes si Belén Gómez Carballo tenía acceso al sistema, al SGC, sistema de gestión de...? A mí no me consta. No le consta, ¿no? Nada más, muchas gracias, señorías. Con la venia, señoría, Óscar Folki, en representación de Spring Este, y Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. Yo quería hacerle un par de preguntas. La primera, en un momento de su intervención en relación al proveedor Premium Stamp Brokers, en la primera de las presentaciones que han exhibido hoy, en la primera hoja aparece un resumen de ingresos y salidas de las cuentas de dicho proveedor, de dicha empresa. Concretamente aparece una anotación en relación a entradas procedentes de Spring Este por un valor total próximo a los 12 millones de euros. ¿Les consta a ustedes si estos 12 millones guardaban relación con compras de mercancía, con compraventa de filatelia, o si tenían relación con una operación que no llegó a realizarse de 50 aniversario? Ahora mismo no le puedo asegurar si informar, ¿no? se está refiriendo al anticipo, ¿no? Al 50 aniversario. En este momento no. Ah, sí. No recuerdo. Sinceramente, si era ese el anticipo o no. En este momento no recuerdo. En relación a la filatelia que ustedes han denominado post-Europa y que atribuyen a negocios entre el señor Briones y la familia Málaga, ¿les consta a ustedes que Fórum Filatélico, que Spring Este hubiese adquirido dicha filatelia y que posteriormente la hubiese suministrado a Fórum Filatélico? ¿Les consta a ustedes compra de filatelia post-Europa por parte de Spring Este y suministrada posteriormente a Fórum? Yo creo recordar que debe haber alguna, es decir, no exactamente esa filatelia de la cual hemos hablado, pero es decir, de ese tipo. Yo creo recordar yo me refiero concretamente a la que se ha hablado.
No, la que se ha hablado, vamos a ver, de los ficheros que se han manejado, había, claro, no hemos sido tan extensos a lo mejor como deberíamos, pero en fin, hay varios ficheros sobre el lote post-Europa, hay 2 ficheros y en uno de ellos se hacen simulaciones de cuánto sería si coges el catálogo, creo que es el IBER, pero bueno, uno de los catálogos conocidos, y se le pone un margen del 150%, que es lo que al final hacen. Hay otros cálculos hechos en otras pestañas, o por lo menos en otras celdas, en las cuales se hace con un incremento del 140%. Yo me refiero concretamente a una filatelia a la que ustedes han hecho referencia y han comentado que les había resultado extraño que determinadas facturas de este tipo de filatelia emitidas por Premium Stamp Brokers a Forum Filatélico apareciesen en el domicilio de Spring Este. Esa filatelia fue adquirida por Spring Este y suministrada posteriormente a Forum. ¿Spring Este tiene alguna relación con esa filatelia? Comercialmente no, pero por eso extraña más todavía que haya un listado completo, un fax de 15 páginas con relación de un total de 30 y pico envíos que estén en Spring Este si no pinta nada en este negocio Spring Este. La única, bueno, no vamos a tomar ninguna conclusión. La última pregunta que quería hacerles es si durante el curso de su trabajo han ustedes trabajado codo con codo, han compartido impresiones, han compartido información, han compartido medios, han compartido lo que fuere con la Inspección de Tributos y concretamente con la señora Yabar y su equipo. No, todo lo que está en mi informe es por comprobaciones que yo personalmente he hecho. Me impuse esa obligación, digamos, desde el principio. Lo que está en mi informe es mi opinión y lo que está en mi informe es por trabajo que yo he hecho. Por supuesto, en el trabajo que yo he hecho, como he puesto de manifiesto, he visto cosas que pasaban en la inspección. Pero lo que está en el informe es mi opinión, trabajada por mí. Pues ninguna pregunta más. Siguiente. Con la venida del tribunal, Luis Jiménez, en nombre de Ángel Trejero y 3 sociedades. Buenos días, señores. Bueno. En primer lugar, darle la enhorabuena por el trabajo. Me parece que tiene un trabajo ingente y que está bien elaborado. Sin embargo, les voy a hacer unas preguntas porque hay cosas que no me han quedado claro y creo que hay alternativas que no se han trabajado. En la exposición de ayer, en el primero de los cuadros de este bloque, ustedes ponen, estamos en compra de filatelia, circuito de distribución mayo de 2000 Exacto. A mayo de 2005. Sí, el primero de los cuadros, si yo no he entendido mal, se dice, o afirman ustedes, que hay una entrada de proveedores reales, o sea, de mercadería real, que es Crimpen Piteri, que entra directamente a Watson y que pasando por diversos sitios llega por un filatélico y que esa mercadería es la que llega a Creative Atrio y Stamp. Sí, ¿Es lo correcto? Es correcto. Bien. ¿Han comprobado si esa mercadería real que llega a Creative Atrio y Stamp se había pasado por el departamento de doña María Cabezón, se había hecho un control de calidad, se había visto el estado, se había comprobado? Bueno, pues remitiéndome al mismo esquema, vemos que efectivamente en ocasiones la filatelia ha pasado al departamento de filatelia, la tiene la señora María Cabezón y el presidente de la compañía la retira del departamento de filatelia para entregársela a las sociedades Creative Atrio y Stamps. Sí, pero eso en algunos casos, sobre todo al principio, cuando se tiene que alimentar, decía yo, el circuito. Y posteriormente, esa mercancía, hay mercancía que entra en Forum Filatélico y que no pasa al departamento, sino que directamente es enviada a las sociedades Creative Atrio y Stamps. Esta es la mercancía, en principio, que no va marcada con una referencia de proveedor real. Vale. Vamos a ver, cuando hay esta... Claro, de todas formas, yo insisto, en Forum Filatélico, efectivamente, y en ese fichero de redistribución, está marcado que cierta filatelia procede de los proveedores reales. Eso sí quiero resaltarlo. Alguien, quien maneja ese fichero, sabe que hay parte de la mercancía que viene de proveedores reales y parte que no, o que por lo menos viene de Piteri y de Crimpen. Sin más. Mire, estando al aire de esta circulación y de este estadillo de distribución,
Me voy a referir a su página 213 del informe, que es que no la tengo localizada en el PowerPoint. En este estadillo ustedes hacen una explicación de vueltas, donde aparece atrio, primera vuelta, unas cajas con determinado número de identificación. Perdón, es que estaba buscando para poder tenerlo. No, pues la página 49, perdón. 49. Diapositiva 49, me dice. Página 49. Vale. Sí, creo que la diapositiva 49. Ah, diapositiva. ¿Es la diapositiva? Sí, la diapositiva. Ahí estamos. En la Sí, 46. que se corresponde con la página 412 de nuestro informe. Claro, yo lo tenía, esta pregunta trabajada no sobre las diapositivas de hoy, sino sobre su informe. Perfecto. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Si cuando hay esta vuelta y este nuevo cambio de identificación de las cajas, Sí. ¿hay alguna forma de conocer por parte de mi cliente cuando recibe si la caja que se le ha formado como I336 es la caja H182? No en la medida en la que vaya con unas referencias que son la Y, etcétera. Sí, llegaban con otras referencias que no son las referencias. Claro, porque centrales. además usted dice en el 418, dice con las referencias antes indicadas, Claro, la misma claro. era cambiada a otras cajas a las que se les ponía la nueva referencia de entrada en Forum, efectivamente, era cambiada por otra referencia y entregada a Ángel Tejero. Bien, y en su intervención de esta mañana me ha llamado la atención que ha hecho una manifestación. Dice que los sellos que se enviaban eran los mismos. Yo les pregunto, ¿cómo pueden comprobar que eran los mismos si es un bien eminentemente fungible, que no es como un billete que está numerado o como una pieza de coleccionista que tiene un número de serie? O sea, es decir, lo que sí puede coincidir es la relación, pero en ningún caso es posible conocer si es el mismo sello o es otro que se haya podido intercambiar en este proceso. Efectivamente, por supuesto es la misma cantidad de sellos y lo que sí tengo claro es que es imposible que sea casualidad. Bien. Usted también ha manifestado, cuando le ha preguntado la señora presidenta una aclaración sobre cómo se cogían unas cajas de Fórum Filatélico y acababan en unas sociedades a las que yo represento, ha dicho que no se adquiere sellos de Fórum Filatélico y no se paga ni hay transacción económica por esos sellos de Fórum Filatélico. Pero ha manifestado usted que las sociedades vamos a tratarlas como una unidad, si le parece. Sí, me parece perfecto. Eso quizá es que después no han profundizado en ese tema, aunque efectivamente se introdujo a través de una aclaración que pidió esta presidencia, pero yo creo que eso está en el informe que todavía nos tienen que dar en otra de las partes. Sí, solo es un punto previo a la siguiente pregunta, es decir, usted ha afirmado que no había adquisición a terceros, simplemente dígame si es cierto que sí existía por parte de estas sociedades una adquisición de filatelia a terceros, a Weber, Piteri, Filagel. Sí, pero mire, señor letrado, eso está en otra parte del informe que todavía no han prestado. Entiendo que por es que yo lo introduje, vale, pero no entraron en ese tema porque es una parte del informe que todavía lo veremos a continuación. Vale, pues sin perjuicio de que en su momento reproduzca esa pregunta, continúo. No, si lo va a usted reproducir a los mismos peritos más adelante, no. Claro, señor letrado, si no nos han informado todavía sobre ese extremo, pues yo le agradecería que lo dejase para después, para cuando ya tengamos el informe sobre eso. Le estoy diciendo, señoría. Vale, no le entendí. Se ve que no estoy le yo. Estoy diciendo que me reservo el poder formularle la pregunta. Entonces siga con otro punto, por favor. Mire, entendí que quería preguntarlo ahora. No, yo debo enterarlo después. Ya les tengo mucho. No, soy consciente de la complejidad, entonces quiero contestar lo que se ha informado ahora y sin perjuicio de que luego más adelante. Se lo agradezco. Continúe. Estoy viendo que cuando ustedes manifiestan del volumen de sellos que salen de estas empresas, ustedes acuden, si no me equivoco, a los informes de aduana de Madrid. Como comenté, en ocasiones de la aduana de Madrid, en ocasiones documentación que fue intervenida en la sede de las entidades. Vale, y
conforme a lo que puedo apreciar, hay una discrepancia evidente entre el número que se supone que son los sellos que se facturan y el número que se supone que son los sellos que se envían. No, en Atio y Creativa ya están. Sí, yo le cuento. Vamos a ver. Usted ha manifestado que tenía algún conocimiento de lo que se había tratado en este juicio. Mi cliente Ángel Tejero está manifestando que él no cobra por los sellos de Fórum Filatélico ni vende los sellos de Fórum Filatélico, que su trabajo consiste en un trabajo de control de calidad y de reposición de unidades, que pueden ser defectuosas o de calidades inferiores, etcétera. Claro, estoy viendo que ustedes están trabajando con una premisa, que es una factura de 300 y pico mil euros, pongamos una al azar cualquiera, acuden diciendo, se están enviando, pues como ha dicho usted en su intervención, si no me equivoco, dice aquí, los envíos de J170 a 177 y R327 a 328, el envío, el importe, que ustedes entienden, son 6 millones de euros. Sin embargo, las facturas que hace don Ángel Tejero por mediación de sus sociedades solamente ascienden a 175.398 euros. Y ahora yo les pregunto, hay una diferencia evidente, no solamente entre el número de sellos que se envían, y lo que efectivamente se factura. Partiendo del valor que puedan tener esos sellos en el mercado habitual, cualquiera de los, me da igual que usen cualquiera de los catálogos internacionales de valoración, ¿es compatible esta situación con que solamente se esté facturando aquel volumen de sellos que se está sustituyendo? O sea, es decir, de 1000 sellos que entran, hay 50 defectuosos, son esos 50 defectuosos los que se facturan realmente, no se facturan los 1000, solamente los que se han hecho. Por ahí hay una discrepancia. ¿Puede ser posible, puede ser factible, compatible esta situación? No entiendo el término de sustitución, no lo entiendo, porque yo comprendo sustituir cuando alguien recibe algo y al mismo que le ha entregado ese algo le vuelve a dar unos sellos que están bien, pero resulta que aquí lo que sucede es que se reciben los sellos de Fórum Filatélico y se mandan a Gibraltar. Sí, pero eso es una versión de ustedes. ¿Tienen alguna prueba que me acredite que no ha habido una manipulación? Porque no olvidemos que la entidad, estas tres sociedades, a pesar de que usted ha hablado, en todo caso, de entidades vacías, estamos en una sociedad que tienen 20 personas que están adquiriendo sellos y que están... Perdóneme, pero yo, por aclarar, le digo porque yo no he dicho que Creative y Atio Stamp sean entidades vacías. Sé que tienen personal y sé que hacen cosas. Bien. No, en absoluto. Está hablando de las entidades que controlaba el señor Llorca, que estaban en ese circuito internacional. Sí, pero eso no era... Eso nos supera, no es en la fase en la que me encuentro. No, es que yo le estoy matizando cuál fue mi afirmación. Entonces, claro, partiendo de que estas sociedades no solamente recibían una serie de filatelia, de sellos de Fórum Filatélico, sino que tenían además otra compra de sellos, que alguna utilidad las tendrían que dar. Como sus clientes eran clientes únicos, la versión que estamos manteniendo, la real, la que nosotros hemos hecho con mayor o menor fortuna contable, es que todas esas compras reales que existen, se han utilizado para completar o sustituir sellos defectos de Fórum Filatélico. No se han pagado sellos de Fórum Filatélico porque no se han vendido sellos de Fórum Filatélico. Solamente se han cobrado aquellas reposiciones que después de un trabajo arduo de clasificación, de control de calidad, de expurgue, se han sustituido. De ahí habría también el motivo de que hay facturas donde ustedes incluso llegan a la conclusión de que el valor de venta es el 35% de compra, otra el 18% de compra. Les pregunto, en esta situación donde la factura real nada tiene que ver con el envío, o sea, la factura se cobra el trabajo efectivamente realizado y la sustitución practicada. Y en el envío se envía la totalidad de la caja. Aquí se ha explicado que si se recibía una caja con una referencia determinada y número que sea, se cogía, se sustituía, se hacía un trabajo de control de calidad y se hacía una factura sobre ese trabajo realizado y esa sustitución. Y se enviaba. No se cobraba la totalidad de los sellos, se cobraba solamente el trabajo que se hacía y lo que se sustituía. ¿Es compatible esa situación con los datos de los que ustedes parten? No, Fórum no sustituía... No digo Fórum. Creative, Atio Stamp no sustituían sellos a Fórum. Creative, Atio Stamp
recibían sellos de Forum y se los mandaban a Gibraltar. No estaban devolviendo, y que yo sepa, Forum tampoco facturaba a Watson Philatelics. Pero ha habido facturas de Forum a Watson Philatelics, a lo mejor podría ser, pero es que no estamos hablando de eso. Es decir, es que esos sellos salían. En cuanto al control de calidad, hemos visto algún ejemplo en el que en 5 días, en 4 días, con la misma referencia de cajas que se ha recibido de Forum Filatélico, la mercancía sale hacia Gibraltar. Yo creo que en 4 o 5 días un control exhaustivo de la filatelia y una reposición es sinceramente difícil. Luego, lo que está usted planteando no me parece que pueda suceder. ¿Han analizado ustedes qué volumen se puede hacer de control de calidad por 20 personas en 5 jornadas laborales? No, efectivamente no lo he analizado. Y aún así me descarta la posibilidad de que 20 personas trabajando, en algunos casos, cierto, y tiene usted razón, son plazos perentorios, cortos, de 5, 10, 12 días, pero otros son plazos más largos. Sí, efectivamente, pero con independencia de eso, insisto, no se están devolviendo los sellos a Forum Filatélico. Yo no le digo que se estén devolviendo. Ni a posibles clientes de Forum Filatélico. No, no le estoy diciendo esto, sino que no se para devolver tendría que ser así. Es que no estoy hablando de la devolución, estoy hablando del importe del cobro de los servicios de estas sociedades. Está partiendo de la premisa de que están cobrando unos sellos que no cobran. Bueno, yo no he visto ninguna factura de servicios. Y yo he visto albaranes que llevan exactamente la misma cantidad sin ninguna factura de servicios, por este motivo. Y por supuesto, yo creo que hubiera habido una forma muy sencilla de aclarar todas estas cosas, y es que hubiera habido una contabilidad normal en una empresa normal que lo que hace es llevar inventarios exhaustivos de la mercancía que utiliza. Don Eduardo, le tengo que dar toda la razón. Claro. En ese aspecto de la contabilidad le tengo que dar toda la razón, pero estamos en un procedimiento penal donde lo que quiero indagar es sustrato fáctico real. Muchas veces dicen ustedes que la contabilidad lo importante es una imagen fiel de la empresa y de lo que se está cociendo dentro de ella. En este caso podemos tener una contabilidad absolutamente desafortunada. Pero entre una contabilidad absolutamente desafortunada hay unos hechos, un sustrato real que puede coincidir o no con la contabilidad. Y yo le pregunto, independientemente de que esta factura sea desafortunada en la forma de la elaboración, por el importe de esas facturas no se puede descartar que lo que realmente se cobra es única y exclusivamente el trabajo que se ha realizado, no la totalidad de la venta de unos sellos, porque el precio es absolutamente irrisorio en relación al valor que tendrían esos sellos con cualquier catálogo. Es lo que le estoy preguntando. Claro que con las facturas hay unos errores, pero quiero ir más allá. No sé que ustedes saben mucha más contabilidad y que la contabilidad está mal hecha, pero la realidad fáctica existe. Pero no es un problema de contabilidad. Yo no veo la forma. Si el tribunal ha entendido bien, usted lo que pretende, o sea, usted acepta que no han dejado en la contabilidad ningún rastro de esa actividad y quiere plantear una hipótesis como posible que no se basa en los elementos contables que ellos han podido manejar. Entonces, lo que usted pretende ya es que se valore la credibilidad de la versión que el acusado ha dado, y ya eso entra de lo que corresponde hacer al tribunal. No, señoría, no quiero que se valore, solamente como perito que diga si es compatible esta versión con los elementos con los que tienen. No quiero que lo valoren. No tienen los elementos, y eso es lo que usted está reconociendo en su pregunta, que los elementos los peritos no los tienen. Vale, señoría. Voy a... Bien, siga preguntando, por favor. Solamente una última pregunta. Mire, hace unos breves momentos, en la página 15... ¿Estamos hablando de la presentación o...? Sí, estaba hablando de la presentación. Vale. Es la factura que se ha referido su compañero, que no recuerdo su nombre, discúlpeme. Es la factura que se parte de la familia Málaga, que se atribuye a Creative Investment. Tengo aquí la página 15, la verdad es que no sé de qué bloque es. Bueno, lo tengo yo lo voy a intentar encontrar también, porque si quisiera seguirlo con el documento, porque si no me acabo perdiendo. Sí, un segundito. ¿Y qué entrega era? Ese está... ¿El señor letrado? Sí. ¿Lo enseño también a nosotros? Sí, estoy intentando localizarle para darle la referencia. Es la página 15, pero
sido la primera El circuito factura. de financiación de Europa. Sí. Del lote Post Europa, ¿verdad? Sí, era el 5 del 12 del 2002, página 558 del informe, creo. No sé qué página, no sé. También está en las diapositivas. Sí, es que se activa, pero le necesito para preguntar a ver si lo pueden identificar. Es la primera que se hace, que está la factura. La primera. Ah, la primera. Sí. La diapositiva 13 de Málaga, por lo visto me dicen. Sí, la número 3. ¿La número 3? La 3. Sí, perfecto, sí. Es de la presentación que se ha utilizado para el lote Post Europa, la factura, perdón, la diapositiva número 3, estamos hablando de esa factura. Sí, de estamos Marcos hablando Álvarez. de dos, pero me quiero referir, si la pueden localizar, No sé cuál es. una factura, ahora cuando me la... No es la, Sí, la anterior. Esto es complicado. Sí, disculpen, señorías, con la venia de la Sara, esta defensa no tiene las diapositivas y no puede seguir el interrogatorio de la defensa en virtud de una numeración que desconoce. Por tanto, imploraría que se nos dijera qué página del informe pericial que obran autos. Repartieron ayer, señor Electoral. 558. Gracias. Tomo 3. Tomo 3, página 558. Sí, pues es que no sé si se ve, ni siquiera sé si es esta la que estamos hablando, pero vamos a ver. Estos son los cuentas de Málaga. Esto es del Málaga. Estas son las cuentas de Málaga, pero con la nota. Sí, creo que sí. Es la familia, no, la Se refiere página 15. a la factura de Marcos Álvarez. Es la actividad de la familia Estoy aquí Málaga. localizándolo, lote Post Europa, lo que han definido ustedes como la página 3 del Sí, pero- fichero pero- diapositiva 1 del lote Post Europa, la última que ha exhibido. Sí, pero Sí, mire, no está en el lote Post Europa, sino en la parte de la actividad de la familia Málaga que todavía no hemos visto. No, perdón, me he equivocado, es esta a la que quiero referir. Vamos a ver. Yo no sé si se puede proyectar, porque Esta que es esta, tenía es era de esta las la... preguntas que yo llevaba preparadas, A ver. pero esta que me estoy refiriendo, porque claro, la de la familia Málaga no hemos hablado No, de ella, sí, no hemos pero hablado de estamos, ella. A ver, no sé si ahí la tienen ustedes. Es esta, ¿verdad? Es esta. Claro, es esta. bien. Sí, porque la otra era lo que le decía, la tengo para un momento posterior, pero esta se ha hablado muy hoy. bien, muy bien. Mire, llegan aquí a una conclusión que no comparto y que no entiendo y que quisiera que me aclarara. Ustedes están comentando que esta factura, que es una entrega que se hace, según su versión, en Fórum Filatélico o en unas dependencias ajenas a las sociedades que represento, y que sin embargo son abonadas por mis clientes. Y aquí me entra una duda, aparte de la coincidencia en la base imponible, porque esta factura, este proceder, aquí hemos visto que la forma de proceder a lo largo de todo su informe se basa en la reiteración de actos. Aquí hay una situación donde se envía una serie de cajas y se repite muchas veces, hay una serie de facturación que se repite muchas veces, pero curiosamente llegan ustedes a la conclusión de que esta es una factura que paga Creativ de una mercancía que ustedes afirman que no recibe, y el único elemento que creo que tienen es la coincidencia de las bases imponibles, y que solo pasa una vez. Bueno, Les pregunto. quisiera... Sí, perdón. Les pregunto, el señor Málaga era cliente, era proveedor habitual de mis clientes y tenían trato mercantil. Entonces, no llegó a entender, aparte de la coincidencia de la base imponible, cuál es el criterio que han utilizado para afirmar con esa rotundidad que esta factura es falsa, no responde Pues a una entrega de vamos mercadería. a las cuentas entre la familia Málaga y el señor Briones, en el movimiento número 24. La diapositiva es la 2. La 2. Entonces, vemos que aquí se dice, se enumeran cajas número, quiero decir, me estoy refiriendo, voy a marcar con el puntero por si se puede ver, Sí. a la derecha, ¿vale? Dice cajas número 17, 18, 19 y 20. Efectivamente, este número de cajas es el número que está en el albarán de entrega, en la nota de entrega. Y es el número que indica una cierta mercancía que son series de Europa del circo. ¿De acuerdo? Ese es
esta anotación es lo que dice. Encima dice cree. Sí. Y a continuación vemos una factura a Creative Investments por el mismo importe, etcétera. Es decir, entendemos que en las cuentas que se lleva se dice el importe de la factura, el importe de los sellos, estos 92.000, se van a facturar a Creative, el 35% de comisión se deja en nuestras cuentas, que insisto, veremos más adelante, que suponen ingresos en Suiza, en cuentas bancarias suizas. Luego, no solamente la coincidencia de importes, que ya en sí mismo sería bastante llamativo que coincidieran exactamente los importes, por una mercancía completamente distinta, sino que además hay estas anotaciones. Y adicionalmente, es el mismo, hay una serie de coincidencias, y adicionalmente lo que tenemos aquí en esta factura de Marcos Álvarez es una referencia, creo que bastante poco concreta. Voy a intentar verlo en el propio, es decir, lote de tema Europa, lote de tema Europa, lote de tema Europa. Es decir, sí, pero la ausencia de referencias veo que es una constante en este. Sí, es una constante en movimientos que estamos contando. Claro. Y la segunda pregunta. Vamos a ver, bueno, yo creo que contesta, simplemente. Tenemos no solamente la coincidencia, que en sí mismo me parece llamativa, por mercancía que es distinta, una nota de entrega que sí detalla claramente cuál es la mercancía y el precio que se cobra por ella, insisto, muy detallado. Se dice, por tantas series de tal sello a tal precio, y resulta que ese precio que se pone ahí en general es el valor facial de esa mercancía, es decir, estamos hablando de mercancía que se identifica perfectamente para luego pedir un cobro, y sin embargo los importes son por una factura absolutamente genérica, por unos lotes del tema Europa, con el mismo importe, con fechas similares, y cuando además hay unos papeles de las personas que hemos comentado antes que identifican que hay una factura Creative. Cuando además hemos visto que en otras operaciones en las que no hay factura Creative no se anota solamente el importe de la el importe de la comisión, sino también el importe de la mercancía. De manera que yo comprendo que no se puede no compartir mi criterio, pero para mí es evidente que estas dos facturas están vinculadas y que una de ellas tiene una finalidad que es pues fundamentalmente que a través de CAS se le llegue ese dinero, mejor dicho, hay una factura, simplemente hay una factura que además a estas sociedades pues también es cierto que tiene un déficit de facturas por todos los sellos que están recibiendo. Sí, pero eso es tema de otro. No, vamos, esta es mi opinión. Para terminar, solo una pregunta más, para terminar, dos a lo sumo. ¿Esto solo pasa que ustedes hayan comprobado con esta factura y solo una vez? No, creo que hay más, pero realmente el trabajo está. No sé, podríamos mirar el fichero, si el tribunal considera oportuno, podemos mirar los ficheros de trabajo a ver cuántas operaciones de estas. O podemos dejarlo para el próximo día y ilustramos. Y una pregunta ya para finalizar. O sea, es decir, yo puedo entender de dónde parten ustedes, que es unas cuentas entre personas ajenas a mi empresa, con sus motivaciones que no entro a valorar. Pero, ¿tendría algún móvil el señor Ángel Tejero para pagar una factura de una mercancía que no ha recibido? ¿Alguna causa? ¿Han encontrado alguna causa? Sí, a mí se me ocurre una inmediata, es que está recibiendo mucha filatelia sin pagar por ella y que le permiten facturar. Eso es evidente que si alguna vez le pueden pedir también que asuma alguna factura, pues me parece razonable, por importes mucho menores. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias. Colonia, señoría, Fernando González, en defensa de Marcel Stenhuis. Quisiera pedirles un par de aclaraciones con respecto a la exposición que han hecho esta mañana y en concreto con respecto a la filatelia suministrada por Crimpen a Premium Stamp Brokers. La primera de las aclaraciones que quisiera pedirles es en la diapositiva número 6, que ustedes denominan filatelia desviada desde Premium hacia otros proveedores aparentes de Forum. El señor Pons, a la hora de exponer esta cuestión,
quisiera aclarar, porque me ha parecido entenderle que había una filatelia que había sido... Por favor, señor letrado, para que el tribunal lo pueda seguir, ¿cuál es el rótulo de las diapositivas sobre las que va a pedir la aclaración? Sí, el rótulo es filatelia desviada desde Premium Stamp Brokers hacia otros proveedores aparentes de Forum, y es la número 6. Y en realidad es algo que tiene que ver más con el contenido de lo que ha manifestado el señor Pons que con el título en sí, que creo que es suficientemente claro, pero a la hora de explicarlo hay algo que no he acabado de entender y quisiera simplemente aclarar. Y es lo siguiente, no sé si ha manifestado que no estaba claro si la filatelia que había llegado a esos otros proveedores, o una parte de ella, y en concreto a Van Overixe, había sido directamente mandada desde Premium o desde Crimpen. No lo sabemos, es decir, nosotros lo que sabemos es que Tiene que acercar el micrófono, por favor. Lo que sabemos es que Crimpen ha facturado estos importes a Premium y que luego esa misma entra, y luego esa misma mercancía entra a Forum a través de Van Overixe. Las distintas posibilidades no entramos en ellas, vamos, puede ser una u otra. Simplemente constatamos la identidad del contenido de las dos facturas. Quisiera aclararlo porque creo que es importante, o sea, desde el punto de vista de que considero que es muy importante que se evidencie que Crimpen envió esa mercancía directamente a Premium y no a este proveedor que ustedes denominan aparente, que es Van Overixe. Y en concreto les llamo la atención sobre dos documentos que obra en la pieza documental 10, documentación entregada por Marcel Stenhuis, pieza 3 y folios 884 y 892, que son dos documentos de transporte en los que se evidencia con respecto a estas dos facturas que ustedes ponen de ejemplo, la 2485. Pero de acuerdo plenamente, disculpe si me he expresado mal. Si está en los documentos de transporte. Además, así como en otros casos no ha sido la situación, es cierto que se ha aportado mucha documentación por parte de los tipos de movimientos y de movimientos bancarios, de facturas, etcétera. Sí. Y efectivamente, si usted lo dice, yo no lo puedo comprobar ahora mismo, no lo puedo decir, pero no me extrañaría en absoluto. Muy bien, pues muchas gracias por esta primera aclaración. Y la segunda de las aclaraciones, y ya les dejo en paz. Y es con respecto a la diapositiva número 2 de este tramo, de lo que han explicado ustedes, facturas de PSB a Forum 1A27, fichero control de envíos de filatelia. Ustedes aportan en esta diapositiva una copia de este documento denominado fichero control de envíos de filatelia, pero veo que hay una disparidad con el documento que obra, con este mismo documento, que obra a anexo PR4-74. Sí, ya sé cuál es. Ese anexo, ese documento o esa impresión de ese fichero de control de envíos es distinto al que ustedes consignan aquí, y la distinción que hay entre uno y otro es en concreto con respecto a los envíos de series sueltas. En el de la diapositiva figura un solo envío, que es el envío de 25, mientras que en este documento que obra en el anexo PR474 aparecen en realidad 4 envíos, que son el 25, 26, 27 y 28, ¿no?, con anotaciones un poco más completas en las que se refieren además a los Airwell Bill, ¿no?, con unos números de referencia indicando que son series sueltas. Era simplemente también para confirmar que el documento, digamos, completo es el que estoy citando del anexo y no el que se hace figura en esta factura. Bueno, vamos a ver, los dos son una parte, cada uno es una parte más amplia o menos amplia del fichero original de control de envíos de filatelia. En este caso, en el del
en el anexo PR74, creo que es, lo que se han hecho ha sido extraer del fichero de control de envíos de filatelia todos aquellos que corresponden a Premium Stamp Brokers. Y lo que hemos hecho en la presentación es extraer menos, simplemente aquellos en los que pensamos que hay dudas sobre la realidad de los envíos. Creo que he dicho, y si no debiera haberlo dicho, que ya sí que hay, y además sí que se ve en el que dice usted, no sé si lo tiene, el anexo 74. Sí, que eso lo enseño, lo tengo aquí. Y, bueno, no sé si lo tiene el resto de... Bueno, para evitar... Están más, y entonces yo lo que he dicho, o por lo menos pretendía decir, es que cuando ya aparecen datos que concretan los envíos, el waybill o documentación, ahí ya hay algún indicio. Yo lo que decía era que los primeros 24 no hay ni un solo indicio de que haya habido mercancía. En el resto, que son la mayoría los que corresponden las notas, sí que hay indicios de que la mercancía efectivamente ha entrado. Se lo digo porque esos primeros 24 sí son los que llegan de Premium a Forum, sí. Sí, era simplemente para confirmar que esta diapositiva era un documento elaborado a partir del documento originario PR que obra en el PR74 y que este es el que debería yo considerar como un documento... No, si quiere, el documento original es el fichero control de envíos de filatelia. Sí. De ahí han salido ambas dos. Sí, me gustaría aclararlo para evitar que haya dudas. Los ficheros originales son los ficheros originales. Este que está citado aquí es el fichero original. Y sobre los ficheros originales, como he explicado a la sala antes, sobre las hojas de trabajo, mejor dicho, los ficheros HT, lo que hemos hecho es unir información de distintas fuentes para sacar conclusiones. Entonces el original es este. Y no sé si ha quedado claro. Es este, perdón. Este es el que está en las... El fichero control de envío de filatelia, XLS. Bien, perfecto. Pues muchísimas gracias por las aclaraciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, señorías, con la venia. Eduardo José Martínez Martín, en representación de Pamela Marion Randall. Voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el tramo que ha hablado mi compañero. Si pudieran estar en pantalla las diapositivas, por favor. ¿Qué diapositivas? Si me indica, puedo intentar buscarla. Sí, es el PDF que creo que... Es que esta parte no tenía acceso antes a... vale. Empiezan con el apartado de Premium y empiezan con una diapositiva que dice resumen de transferencias de fondos de la cuenta, una numeración de Premium de Royal Bank. Y esa voy a ver si es este... En la 1 dice tomo segundo, página 452. Exacto, sí. Vamos a la segunda, que es precisamente la que le ha preguntado al compañero que me ha antecedido en la palabra, y en su exposición, en sus aclaraciones del informe, el señor Sanz ha expresado sus dudas sobre la existencia de esos envíos, de esa mercadería. Incluso ha dicho palabras más gruesas como que se habían hecho facturas falsas. Teniendo en cuenta ese mismo documento de control, puede usted observar que está la columna proveedor, envío, fecha de recibo, cajas con un guión, y en mensajería dice en nuestras oficinas. Puede usted comprobar que, yo creo que para visitar sus dudas sobre esto, dudas que ha transmitido al tribunal, hay una fecha de envío en la primera parte que dice 22 de enero de 2004. Bueno, dice 22-01-04. Y hay una fecha de recibo el mismo día, 22 de enero del 2004. Ustedes no han asistido a las sesiones de este juicio, pero ha quedado acreditado en alguna parte de documentación que obra en la causa que Premium Stamp Broker, de hecho, tiene adquirido una furgoneta que obra en la documentación que se ha aportado, y
se ha dicho en varias ocasiones que hubo entregas en manos de mercadería en los primeros momentos de la relación entre Premium y Forum, y si usted se fija más abajo, hay otras entregas que se producen el 15 de marzo, dice fecha de envío 15 de marzo de 2004 y fecha de recibo 15 de marzo de 2004. Y después más abajo, también lo mismo, 3 de junio de 2004 y fecha de recibo 3 de junio de 2004. Vamos a ver, señor Letrado, espere un momento, señor Letrado, no continúe y cambie la forma de pregunta. Usted no puede hacer una pregunta a los peritos diciendo lo que usted considera que se ha acreditado. No, tengo un hecho tirando ese dato como cierto. Hago la pregunta ya. Haga la pregunta de otra manera. Puede darse la circunstancia de que esos envíos que, como usted ha visto en el propio fichero que usted ha aportado, de la misma fecha de envío que de recibo, a diferencia de los que están más abajo, en la parte que dice, por ejemplo, el envío 24, 4 de julio de 2004, sin embargo se recibe un día después por DHL. El 25, 5 de julio de 2004, se recibe un día después por DHL. El 6 de julio se recibe un día después por DHL y tal. Puede darse la circunstancia que esa mercadería entrara en Forum de forma física a través de una furgoneta conducida por un representante, por un empleado de Premium Stamp Brokers, y por eso consta exactamente en la parte más adelante que ya está en nuestras oficinas. ¿Puede darse esa circunstancia? Hombre, a ver, como poder se podía dar, yo no lo he negado, yo lo que digo es que no existe evidencia positiva de que haya habido un transporte. Tampoco me parece lógico que una mercancía que supuestamente vale casi 2 millones de euros vaya simplemente, lo manden desde Londres o de donde sea, en una furgoneta sin seguros, sin ningún tipo. Simplemente no nos parece creíble, pero desde luego no podemos afirmar que no la hayan entregado. De todos modos, quiero recordar también que en lo que dice usted de la furgoneta, en el balance de Premium Stamp Broker, la furgoneta aparece en el año 2005, no en el 2004 en su activo. Y esto estamos hablando del año 2004. Bueno, sigo preguntando. Vayamos ahora a la... Bueno, nos quedemos en esta diapositiva. Ustedes han dicho que han estado colaborando para sus papeles de trabajo, toda la información con la administración concursal, a partir de la información que iban recibiendo y concretamente también de la que aportó la administración concursal a las actuaciones. ¿Se podía haber seguido el rastro para confirmar certeza y no dudas sobre esta mercancía? Si esta mercancía ha sido controlada de calidad por la responsable doña María Cabezón en las oficinas o no ha sido controlada de calidad por la responsable doña María Cabezón en la oficina. ¿Podrían haber hecho ese ejercicio y le hubieran disipado esa duda o ese pretendido indicio? No, señor Letrado, por favor. Solo le pregunto si han hecho el ejercicio ese. Haga la pregunta desprovista de valoraciones. Vamos a ir bien. Haga la pregunta directamente desprovista de valoraciones, a ver si la entendemos. Ahora que se me están admitiendo mis preguntas, pues voy a intentar hacerlas mejor. Teniendo esa duda... No, deje las dudas. Vaya directamente a lo que quiera preguntar. Preguntaron a la señora María Cabezón, responsable de control de calidad de Forum, sobre estos concretos envíos y le dieron una información sobre estos concretos envíos por la responsable de control de calidad en estos momentos de Forum Filatélico. La respuesta a eso no, porque no le he preguntado sobre ninguno. He visto los documentos que obraban en su poder. No le he preguntado por estos envíos concretos. Simplemente. Voy a la siguiente transferencia. También le puedo por comentar, y que lo conozca el tribunal, la señora María Cabezón recibía mercancía en la que solamente en una breve etapa de tiempo había una doble, es algo que no hemos comentado, había unos albaranes con una doble numeración, es decir, eran unos albaranes que llevaban por un lado la indicación del proveedor real
y por otro lado la indicación del proveedor aparente, es decir, venía un envío Crimpen, un envío Piteri y un envío de cualquiera de las sociedades interpuestas. Eso solo ocurrió durante un breve espacio de tiempo. Yo no me puedo acordar de toda la causa, lo reconozco, pero creo que se preguntó en algún momento sobre este tema. Posiblemente, por indicación, no se le pasaban en general albaranes en los que se pudiera identificar el proveedor aparente. Volviendo a eso que usted acaba de decir de aparente, en el tramo que se vio ayer se estableció un organigrama y, palabras textuales del señor Sanz en lo de hoy, ha dicho: el propio Premium Stamp Brokers no está en el circuito de redistribución. Entonces, ayer se enseñó unas diapositivas en que había un organigrama en el que ustedes designaban. Si podemos ir a esa diapositiva, señoría, que esa sí la tengo, porque es de ayer, le digo cuál es. Hay una que es relativa al informe página 276, tomo segundo. Dice: compra de filatelia y circuito de redistribución mayo 2000 a mayo 2005. En esta diapositiva sí se introduce a Premium Stamp Brokers. Sin embargo, en otra diapositiva de los resúmenes de ayer, y coincidiendo con la afirmación del señor Sanz, casi la primera afirmación que ha hecho a preguntas sobre Premium no estaba en este hipotético circuito de redistribución de mercancía. Para aclarar ese extremo, en la primera diapositiva que le he dicho obedece a un error, ¿no? La que tenemos que tener en cuenta en esa supuesta tesis que plantean en su informe es la del otro organigrama, donde no está Premium Stamp Brokers. Bueno, vamos despacio, porque yo creo que entonces lo que hay que hacer es utilizar el fichero de redistribución, ¿no? para salir de dudas y tenerlo claro. Lamento que va muy despacito esto. Vamos a ver si conseguimos. Me tienes que decir dónde está el fichero en la causa. Pero ya que los tengo delante, le pregunto: Premium Stamp Broker no está en ese circuito de circulación, supuesto. Yo lo que quiero decir es que, como no quiero hacer una afirmación sin más, pues vamos al fichero. Es que ya lo hice en el informe lo dijo así. ¿Dónde está? ¿Está puesto en el fichero? En el informe. En el informe, la página. En el fichero de redistribución hay 18 envíos. No, sí. Ya acabamos. 18 envíos de Premium Stamp Brokers, únicamente el del U01 al U015, y luego hay otros 3. Es decir, que es una minoría del total de envíos y el destino es María Cabezón en todos los casos. La respuesta a su pregunta es: no aparecen todos los envíos de Premium Stamp Brokers, solo aparecen en ese fichero unos cuantos. Y el destino es en todo caso María Cabezón. Entonces, en todo caso, es mercancía que está destinada al departamento de filatelia. Eso es lo que hemos podido constatar ahora viendo. Es decir, de Premium a Forum. De Premium a Forum. Directamente. Efectivamente. Muchas gracias. Pues, es muy buena matización la que usted ha dicho. Efectivamente, acabamos de matizar esto. Efectivamente, Premium Stamp Brokers es una sociedad que opera durante este tiempo, durante un cierto periodo de tiempo dentro del circuito, pero acabamos de ver que en el fichero de distribución la mercancía de Premium íntegramente va destinada al departamento de María Cabezón, y creo que con eso queda aclarado el tema. Muchas gracias. Creo que me quedan ya muy poquitas. Con respecto a la hipotética atribución de facturación falsa para una hipotética entrega de sellos por parte de la familia, por parte del señor, por parte del director de Forum a la familia Málaga, ha explicado usted, y la verdad que cuando lo ha dicho me ha encantado porque no me había dado cuenta hasta ese momento, que decía con respecto a, si podemos ir a esa diapositiva, que creo que está, sí, yo, se la digo. Sí, por favor.
Si me la puede decir. En su magnífica exposición de ayer y en las que han realizado hoy, de la tesis que plantean, hablan de unas notas manuscritas sobre unas hipotéticas cuentas a mí, a ti, Sí, bien. Entonces, y las relacionan con unas notas. Las notas de entrega a esa fecha las dan ustedes por ciertas. Es decir, esas notas de entrega, por ejemplo, tengo a mi vista ahora pues yo le voy a decir, nuestra opinión es que sí. la fecha es. Y le voy a decir por qué nuestra opinión es que sí. Nuestra opinión es que sí porque no solo existen estas notas de entrega, porque también hay unos, como ha explicado Juan Miguel Pons, hay unos inventarios extracontables que los tenemos en distintas fases del tiempo, que se va viendo cómo a medida que se van encontrando notas de entrega va aumentando el importe de esos estados. Muy bien. Y finalmente, porque además cuando se interviene fuera un filatélico, los peritos hablan de una cámara albeiro y nosotros vemos los sellos que hay en la cámara albeiro y hemos hecho la comprobación que hemos explicado anteriormente de que hay determinadas partidas que están exactamente en la cuantía de los inventarios extracontables que recogen la documentación que está, los importes que están en estas notas de entrega. En otros casos hay más. Es decir, yo no puedo explicar por qué. Imagino que, si me deja que acabe, no sé si... perdone. En otros casos hay más, imagino que porque habría otras notas de entrega que, como he dicho ya antes, siempre tenemos información parcial con respecto a todas estas operaciones, y solamente en unos muy poquitos casos hay menos de lo que son las notas de entrega. Entendemos que eso a nosotros nos da suficiente tranquilidad como para afirmar que efectivamente creemos que estas notas de entrega se corresponden con mercancía realmente existente en fórum filatélico. Esa es la respuesta. Muy bien. Y si me permiten, porque en relación con otra pregunta anterior también, en la página 595 del informe se dice: la existencia de mayores cantidades en la cámara albeiro se debe a que Forum compró a otros proveedores. Por ejemplo, las 5.000 series de Austria del año 2004 que se encontraron en la cámara y no procedían de la facturación realizada por Premium fueron adquiridas por Forum a Spring Este en la factura 2006/02-033 de 28 de febrero de 2006, y esta sociedad las había adquirido a su vez de Babafila GmbH la factura 2006-D175 de 17 de enero de 2006. Bueno, al hilo de esa en todo caso, manifestar que no es una explicación completa, ¿no? Es un ejemplo que decimos que nos lleva a pensar que efectivamente pueden tener otro origen, los que hay de más son. Bueno, haré una pregunta al libro de la intervención, señor Sanz, pero no quería irme de donde estaba. Ustedes más o menos han dicho que entienden que las fechas de esas notas de entrega son fechas ciertas. Eso le lleva a pensar que las cuentas manuscritas de a mí y a ti también tienen una fecha posterior a esas notas de entrega, supongo, en su tesis. No entiendo qué fechas, perdón. Por ejemplo, en la diapositiva 2 dice entrega 5/12 del 2002, sí, y dice, hay una nota de entrega que dice fecha 5 de diciembre de 2002, sí, y la ponen en un montaje de, no me acuerdo cómo se llama eso, Photoshop o como sea, sobre unas notas manuscritas, ¿vale? Sí, la pregunta es, sí, perdón. Si usted da por cierta la fecha de la nota de entrega, también entiende que la nota manuscrita se ha realizado con posterioridad a eso, o se ha producido con anterioridad, porque la nota manuscrita no dice ninguna fecha. Efectivamente entendemos que está claro que están relacionadas las notas de entrega en las que sí tenemos fecha con un documento que no tiene fecha. Lógicamente tiene que ser una fecha cercana a esta. Sobre todo por el asunto de Creatis lo ha dicho porque tiene en su metodología ha visto CRE caja 17, 18, 19 y 20. Sí. Quiero que vaya a las diapositivas en las que ha hecho el mismo ejercicio con respecto a las hipotéticas facturas que se ha puesto en duda la existencia de ellas por parte de la existencia de mercadería por parte de mi cliente, que después de Premium, y ahí no hay
un apartado dentro de la nota manuscrita que diga PBS, Premium PSB, Premium Stockbrokers, o PRE, o... Me he perdido, he seguido... La diapositiva 6. He seguido... estábamos en la 2, ¿verdad? Sí, y vaya a usted a la diapositiva 6. Ahora me voy a la 6, perfecto. Sí. Y en la 6... Sí. Antes está la 5, en la que hay una factura de Premium Stockbrokers. Sí, efectivamente, sí. Usted la conecta con esta nota de entrega. A ver. Y según la metodología que antes he explicado, en la anterior que ha hablado de Creative ponía CRE. Aquí, sin embargo, no dice PSB, ni Premium, ni... Bueno, voy a... No sé si... No estoy entendiendo, pero voy a intentar explicar. Esta de la diapositiva 6 es una nota de entrega. Perdón, para no equivocarme con las fechas, voy a utilizar la presentación, si me la podéis facilitar. Os agradezco. No, la tengo aquí. Estamos en la 6, ¿verdad? En la 6, caja 21-22. Bien, entonces, en la factura 6 vemos que es una nota de entrega fechada el 3 de febrero de 2003. Hombre, yo quiero advertir al tribunal que efectivamente esta fecha entiendo que sea aproximada, pero no tengo documentos de transporte por todo esto que estamos comentando. O sea, que entiendo que es así, que además es verdad que hemos visto la evolución de esos inventarios extracontables que también están fechados a distinta fecha y que son coherentes. Pero no sé exactamente, lógicamente, si esta es una factura del día, de una semana antes o de unos momentos después. Esta nota se refiere a las cajas número 21 y 22, ¿verdad? Y ahora, esto, ¿con qué me lo pone en relación? La pregunta es, usted ha planteado que la metodología que ha llegado para unir estos documentos en su tesis, ¿sí?, es que había un apunte en la que ha denominado de Creative, que ponía CRE delante de caja, en la nota manuscrita. Sin embargo, en las que relaciona con Premium, no hay ninguna mención a ninguna acrónimo, creo que se dice, de Premium. Sigo sin entenderle. Vamos a ver, lo de CRE lo que quiere decir es que no se hacen que se hace una factura a Creative, que es la que va a pagar esa mercancía entregada al señor Briones en ese momento. En el otro caso no hay factura a Creative ni nadie, y entonces por eso el importe total más la comisión es lo que se pone en las cuentas particulares entre ellos. Creo que se refiere a eso. En todo caso, no me refiero a eso, pero como son valoraciones jurídicas, la haré por vía de informe. Solo quería saber si, con respecto a la misma presentación, ustedes me traen una nota de entrega, consideran el documento como cierta esa fecha, la unen a una nota manuscrita supuesta... Le quiero seguir y por lo tanto, ¿estamos en la diapositiva 6? Sí, ahora estábamos en la 6. Vale, perfecto. Entonces yo veo una nota de entrega de las cajas 21 y 22, sí, que lleva fecha 3 de febrero. Bien. Si me puede decir en relación con qué me está preguntando aparte de esta nota. Pues el hecho objetivo de que en esa nota que está cortapegada con la nota manuscrita esa, sí, delante de donde dice 296.045, sí, no dice Premium Stockbrokers ni otro acrónimo de ningún proveedor aparente real. Ya he entendido. Ya, pero quería hacer hincapié si hay alguna... Pues creo que no hay, bueno, quizá alguna... Está contestada, que estas que no tienen referencia a factura no se facturaron y por eso aparece la cantidad en las cuentas entre ellos. Sí, pero en concreto, en relación con Premium Stockbrokers, es que estamos en las cajas 21 y 22, ¿no? Una nota de 21 y 22. Entonces yo me voy a la diapositiva 8, ¿verdad? A la diapositiva 8, no sé si la tiene todo el mundo. ¿Ese mismo tramo? Entonces, esta misma nota, la 21 y 22, que es la que nos estábamos refiriendo antes, que yo no entendía la pregunta, como se puede ver, es exactamente la mercancía que factura Premium Stockbrokers en un momento muy posterior del tiempo, en la factura que está montada. Entonces, la relación, no sé qué relación buscaba, es decir, la relación es esta. Es decir, es una nota de entrega, es una nota de entrega de las cajas 21 y 22, y luego se comprueba que la mercancía que estaba entregada junto con esta nota de entrega en foro filatélico
y hemos explicado todas las circunstancias de que se contaba en la Cámara del Beiro, etcétera, una parte de ella por lo menos, y nos encontramos con que hay una factura de Premium Stamp Broker tiempo después que cobra esta mercancía, es lo único que ponemos de manifiesto. Y por lo tanto, ya, pero permítame que le pueda... sí, por lo tanto, vamos, lo que yo opino, evidentemente, de todo esto, es que esta factura, ¿cómo es posible que se facture muchos años después una mercancía que ya está en las cajas de Fórum Filatélico? Es lo único que hemos puesto de manifiesto, y unos precios muy dispares, es lo que ponemos de manifiesto, simplemente. Sí, por eso yo también desconfío de esa tesis, porque no se puede... Creo, entiende, bueno, ya lo haré en informe, sí, bien. Señoría. Ellos han dado respuesta a eso, la forma de criticarlo no es ahora, entonces. Bueno, lo que puedo decir es que Premium Stamp Brokers a Forum le vendía sellos de unos años con respecto a unos países, entonces, y a unas series. Cuando uno compra series, pues generalmente compra 100, 200. ¿Se puede dar la circunstancia de que estemos confundiendo esos sellos? Y esos sellos sí se haya vendido y no se monta esta tesis de una facturación falsa y se mete aquí. ¿Puede darse esa posibilidad? Yo en el informe expreso mi opinión sobre los documentos, y creo que la justifico, y yo puedo estar muy equivocado, efectivamente, y las cosas pueden ser de una forma distinta a la como yo las veo. Explico por qué las veo como las veo, por qué digo lo que digo, y a mí, sinceramente, si encuentro una nota de entrega que está avalada por albaranes extracontables, que está avalada por la existencia efectiva en las cámaras de Fórum Filatélico de esta filatelia, y veo que posteriormente se produce una factura de Premium Stamp Brokers, pues entonces mi conclusión es que se ha sacado dinero de Premium Stamp Broker, de Fórum Filatélico con esta factura de Premium Stamp Brokers. Y una última pregunta. Su compañero, el señor Sanz, ha dicho que también se sacó toda la información a partir de la propia información que la propia Premium Stamp Brokers proporcionó a las actuaciones. ¿Cuál es la pregunta? Si hay otra entidad o hay otro proveedor que proporcionara información a las actuaciones, de forma sin tener que pedirla por comisión rogatoria y sin en el exterior. Vamos a ver, no lo sé. O sea, Premium sé que, entre otras cosas, porque creo que reclamaba 10 millones de euros o cosas así, y fue como consecuencia, o conjunto con esa reclamación fue cuando aportó alguna documentación. Es decir, nosotros hemos mirado, creemos, toda la documentación del sumario, absolutamente todo lo que hay. No. Mucho, por lo menos en la fiesta. Sí, efectivamente, toda la información que estaba a nuestra disposición y que habíamos identificado como información de interés, yo eso quiero decírselo al tribunal con total claridad. Yo no soy capaz, ni aún en el montón de tiempo que dedicamos y el mucho trabajo que dedicamos a esto, de mirar 6.000 gigas de documentación. No soy capaz. Entonces, yo he visto lo que he ido seleccionando previamente con un criterio que me parece lógico. Dentro de esa documentación, efectivamente, hemos llegado a la conclusión que hemos llegado, y hemos mirado pues todo lo que hemos podido encontrar. ¿Sí? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señores. ¿Hay alguna otra defensa? Sí, señoría, con la venia de la sala. En Belén Sánchez Cervera, en representación de don Reinhard Amán, yo quería hacerle unas preguntas al perito en relación a la afirmación de que la sociedad del Belvision era del señor don Reinhard Amán. Y en este sentido quisiéramos que se le exhibiesen unos documentos que aportó esta defensa y que obran al tomo 205, folio 66.878 y siguientes. Pues, si se me puede exhibir. Bueno, lo puedo buscar, perdón. Sí, no, lo tengo aquí. El ordenador va despacio, y entonces... A ver, perdone que voy a acercarme a Forum. Estamos en el sumario, ¿verdad? Sí, pero he traído unas copias para que puedan tener acceso en papel. Bueno, lo tengo aquí también, sí, perfecto. Son dos conjuntos documentales en relación con la empresa del Belvision y Stockton Capital Holding. Yo les quería preguntar si ustedes es la primera vez que tienen acceso a estos documentos. No. Yo creo que si están en el sumario, yo después de emitir los informes, durante un cierto tiempo, luego ya no, seguí lo que había en el sumario y por lo tanto
Creo recordar que estos documentos efectivamente los pide en su momento. Ahora, si me pregunta ya en concreto, porque ahora no recuerdo. La pregunta es, ustedes ya han visto estos documentos, entonces en la afirmación de que era el señor Don Rey Jaramán quien estaba detrás de la empresa del Bation, yo quisiera, dado que estos documentos corroboran que no era así, sino que era el señor Llorca quien era el verdadero propietario de dicha empresa, si ustedes quisieran ampliar esa contestación, ese hecho que ustedes... No quiero matizar. Es una conclusión, quiero matizar. Señora letrada, es una conclusión jurídica que tendrá que llegar ahí al tribunal. No es un tema para preguntar por estos peritos y por la interpretación. Bien, yo quisiera preguntar... Los documentos son los peritos. Yo quisiera preguntarle a los peritos si se continúan ratificando a la vista de estos documentos de que el señor Benjamín era el propietario de la empresa del Bation Inc. Y está ahí todo. Eso lo tendrá que valorar el tribunal. Eso Señoría, no se trata de una cuestión que tengan que valorar los peritos. Señoría, en todo el informe pericial que se practica por estos señores peritos aparece que la sociedad del Bation es a través de la cual se crean otra serie de sociedades y se está atribuyendo esta responsabilidad al señor Rey Jaramán cuando dicha empresa es propiedad del señor Llorca. Por tanto, entendemos que sí que es importante que se matice por los peritos esta circunstancia, si quieren matizarla, y si no, que se ratifiquen, pero es importante que contesten a la pregunta, dado que hay un montón de hechos objetivos que ellos sugieren en el informe y que entendemos que deben, que es el derecho de esta defensa, debatirlos. Sí, yo quería, en mi informe digo en algún caso taxativamente que la sociedad es de él y que él no actúa por cuenta del señor Llorca. Sí, señoría, en el informe... No, digo en el informe, no estoy diciendo una presentación que he hecho aquí para ilustrar al tribunal y una afirmación mía dicha en el momento en que estaba haciendo las explicaciones. En el informe sí que consta en el informe pericial. Sí, en el informe pericial. Le voy a decir mi opinión, si le parece, porque lo resumo, porque eso sí que lo tengo claro. Desde el primer momento teníamos la impresión de que efectivamente la persona que estaba detrás de todo, creo que lo he dicho, era el señor Llorca desde el primer momento. Y el señor Amán actúa por indicaciones del señor Llorca, es lo que pensamos. Esa es la realidad en todas estas sociedades. Ahora, desde luego, el señor Amán efectivamente encubre al señor Llorca, no quiero utilizar esos términos, hace más difícil que se conozca que el señor Llorca es el que está detrás, porque se pone como testaferro, como persona interpuesta. Es lo único que nosotros opinamos. Bien, pues en relación a la respuesta que ha dado el señor perito, yo quisiera preguntarle si ustedes han contado con algún tipo de ayuda en cuanto a la normativa sobre la prestación de servicios fiduciarios en países como Mónaco o Suiza a la hora de llegar a esta valoración. Efectivamente no, porque no hacemos valoraciones usted acaba de decir que encubridos, mi señor representante. Y me retracto inmediatamente. Que la efectuará el tribunal. Pregunta. Sí, pero como la falta... Pregunta, por favor, es impertinente. Bien, entonces cuando ustedes en su informe en numerosas ocasiones hacen un apartado en relación a cada empresa en la que señalan aspectos legales, entienda esta letrada que ustedes realmente no han contado con unos conocimientos legales en la materia en derecho y normativa internacional en cuanto a la prestación de servicios fiduciarios. Sigue siendo impertinente la pregunta, señoría, que consta mi protesta por no dejarnos practicar las preguntas oportunas para la defensa de mi representado. Muy bien. En relación al procedimiento que usted ha mencionado de Veranello Trading, si me puede contestar usted si es cierto o cómo finalizó aquel procedimiento que usted ha hecho referencia en un par de ocasiones durante su exposición sobre esta empresa. Voy a hablar de lo que recuerdo. Si no recuerdo mal, efectivamente, el procedimiento, yo no recuerdo que acabara con ninguna condena, iba a decir, yo no sé si es el término jurídico, pero soy economista y no letrado. Efectivamente, creo que aquellos procedimientos, no sé si derivaron, no lo sé, simplemente, no sé en qué derivaron. Pero ustedes han analizado las cuentas bancarias de esa empresa y a ustedes han podido comprobar si esa empresa que tenía la cuenta bloqueada durante un determinado tiempo, posteriormente se desbloqueó judicialmente esa cuenta. Supongo que sí. Quiero recordar que sí, no lo sé. Es decir, no lo recuerdo. Gracias. Pero sí. ¿Alguna otra defensa? Bien, no sé si por lo avanzado de la hora ya sería mejor, porque no queremos que quede ninguna parte del informe sin someterlo a contradicción.
Entonces quizá ya sea mejor concluir la sesión hoy. Inevitablemente tenemos que interrumpir durante cierto periodo la celebración de este juicio porque este tribunal tiene otras necesidades a las que ineludiblemente tiene que atender. Tenemos problema para compartir la sala también con las demás secciones de este tribunal y la siguiente sesión es para el día, por favor, 19 de marzo